Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos en medio de un ayuno convocado para este tiempo del otoño. Estamos en un nuevo tiempo conforme al calendario de Dios. El calendario de Dios al séptimo mes, que es el tiempo que está transcurriendo, Dios convoca a una consagración. El sumo sacerdote en los tiempos antiguos tenía que apartarse 10 días para estar en santidad completa el día de la expiación, donde el sacerdote o el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Dios es santidad. Sí, es la fiesta de Yom Kippur, eso es lo que viene hacia el próximo domingo, va a caer en nuestro calendario el próximo domingo. Así que estamos en medio de un ayuno convocado para la santificación. En medio de esos 10 días. Estamos ya al sexto día de este ayuno que comenzó el primer día del séptimo mes. Para nosotros comenzó el viernes pasado. Así que hoy hablaremos del ayuno, de cómo ayunar. Debemos entender lo que es el ayuno de acuerdo a la enseñanza dada por el Señor Jesucristo. Así que este es un tema muy importante para el conocimiento de toda persona, hombre o mujer, porque Dios nos hizo nacer con un cuerpo con la necesidad de comer. La comida es algo normal al cuerpo. Dios creó el cuerpo para comer, porque a través de la comida están los nutrientes al cuerpo. A través de las comidas que vienen de la tierra tenemos vitaminas, minerales que dan fortaleza física al cuerpo. Entonces podemos movernos, podemos trabajar físicamente, podemos hacer muchas cosas. Dios puso como señal el sol. La Biblia dice que cuando sale el sol, todas las personas en la tierra tienen que despertarse, levantarse de sus camas y salir a sus labores diarias. Los que están estudiando, a estudiar, y los que están trabajando, a trabajar, y van en pos de la comida. Van a trabajar para tener comida para comer. El cuerpo necesita comer. Recurso para comer. Sí, es un recurso. Hoy tenemos el recurso del dinero. Vamos a un trabajo para que haya salario. Todo trabajo tiene salario. Son enseñanzas dadas por Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en un cuerpo humano hace 21 siglos para enseñarnos cómo vivir como seres humanos aquí en la tierra. Tenemos necesidades. Jesucristo mismo se limitó, siendo Dios. Dejó toda su investidura de Dios para venir como un ser humano aquí a la tierra para enseñarnos. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir personalmente a enseñarnos a nosotros los seres humanos? Por causa de Satanás. El diablo estaba en la tierra y había engañado a Eva y había hecho caer el matrimonio de Adán y Eva, y por lo tanto la maldición de la familia había entrado a la tierra. Todo ser humano que nacía desde Adán y Eva en el planeta Tierra ya nacía bajo maldición. La religión no podía solucionar el problema de la maldición. Por eso el único que podía ayudarnos era el creador mismo del ser humano, el creador de la familia, el creador del cuerpo y el mismo creador, el autor de la vida, Jesucristo, vino a la tierra. Pero no es de todos este conocimiento. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia, la palabra de Dios, que es un manual de enseñanza. Por ejemplo, hablando de la comida, la Biblia empieza desde el Génesis a hablar de cómo Dios estableció la creación, y en el tiempo de la creación Dios puso la semilla
para que hubiese comida en la tierra. Esto fue antes de que Adán y Eva fueran formados aquí en la tierra. Quiere decir que cuando Dios formó al hombre y la mujer, ya había comida, ya había mesa puesta. Esta es la bendición de Dios, este es el amor de Dios, esta es la misericordia de Dios al ser humano. Pero muchos no conocen a Dios y están blasfemando contra Dios cuando Dios es bueno. Él nos ama a pesar de que nosotros le ignoremos. Por eso hoy hablaremos del ayuno, entendiendo el ayuno de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, ese tiempo, que es un tiempo realmente ya muy maduro, donde en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos puede ya venir el Señor, como dijimos antes, a la final trompeta, pues es un tiempo de ayunar y de buscar a Dios con todo el corazón, de entregarnos completamente a Él y de buscar su presencia a través de la sangre de su Hijo y de su palabra. Entonces, para poder estar bien apercibidos por los tiempos que ya están muy maduros, que ya estamos viviendo tiempos finales. Sí, el pueblo de Israel hasta el día de hoy está haciendo ayunos y de acuerdo también a las profecías, por ejemplo, de Zacarías, es el que menciona, el que cuando venga Jesucristo y venga el milenio, es entonces cuando se van a suspender los ayunos. Mientras tanto, el pueblo judío ayuna por lo menos, hay 4 días específicos que ellos ayunan, aparte del ayuno que hacían cada semana. Es el ayuno del cuarto día, del cuarto mes, el cuarto mes que tiene que ver cuando hicieron el becerro de oro. Ayunan ese día por todas las consecuencias que vino por sus el pecados. Pecado de la idolatría Sí, que cometieron ellos. Entonces, a través del ayuno están pidiéndole perdón a Dios por tan grave pecado de la idolatría. De allí está el otro, que es el ayuno del quinto mes. El quinto mes se refiere al 9 de Ab, que es el día más triste en la historia judía. Es el día que los regresaron de la expedición de 40 días, los 2 espías en el tiempo de Moisés, y como 10 hablaron mal, solamente 2 hablaron bien, y todo el pueblo se contaminó. Por eso la sentencia de Dios fue por 40 días de expedición, 1 año por cada día que fuera expedición, 40 años. Vagando en el desierto, ¿no? En el desierto. Y lo que pudo haberse hecho en 2 semanas, se hizo en 40 años. 40 años. Sí. Por la desobediencia a las instrucciones de la palabra de Dios. Sí. Así que el miedo es mal consejero, porque no, y la consecuencia del pecado. De los 12 espías que mandó Moisés a espiar la tierra donde iban a estar, 10 regresaron con miedo. Hablando que habían gigantes, que los iban a destruir, que Dios ¿por qué los había traído hasta allí? Y ese es el problema. Y se quejaron, si ellos tenían miedo que se callaran, pero no contaminaran. Se quejaron y murmuraron y todo el pueblo cayó en ese mismo pecado. Y contaminaron a los demás. Por eso lo que iba a hacerse en un tiempo ya inmediato, estaban en las fronteras de la tierra prometida y Dios los regresó. 40 años vagando en el desierto. Ahora, 40 años sin agua. Bueno, allí están los milagros de Dios. Milagros de Dios. Dios siempre suplió la comida y el agua. Tremendo. En el desierto. Tremendo. Así que Dios es Dios de milagros. Sí. Sí, el 9 de Ab ha sido histórico porque además de la celebración del ayuno, que es porque es el día que Dios los enjuició, también es el día que el primer y el segundo templo también cayeron. El primer templo en el 586 por Nabucodonosor de Babilonia, y en el año 70 por Roma el segundo templo cayó bajo las fuerzas del general Tito. Así que es el mismo día que los 2 templos han caído. Además, bueno... Y todo esto volvemos a lo que es la desobediencia, por haber desobedecido los mandamientos de Dios.
Entonces ellos empiezan a ayunar, el pueblo de Israel, Sí. recordando la tragedia Las tragedias, que sí. vivieron cuando hicieron el ídolo, El becerro de el oro. becerro de oro, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Sí, habían y salido no ya de y esclavitud no entraron. y se meten a otra esclavitud. Y ahora por estar adorando los ídolos de Babilonia, se contaminaron con la idolatría de Babilonia, las costumbres y tradiciones de Babilonia. Entonces Dios destruyó el templo. Dios permitió la destrucción del templo por los enemigos de Israel. Y fueron llevados 70 años en Cautivos. Babilonia cautivos. El castigo es justo. Dios envía castigo para la justicia, porque cometieron injusticia ellos. Ellos dependían de Dios. Dios los alimentaba, Dios los prosperaba, Dios los No, protegía y luego del enemigo. Y aún así se rebelaron Vemos contra cómo Dios. una nube de día los protegía del sol en el Sí. desierto. Y luego una luz de noche, una llama de noche les daba Sí. fuego, o sea, les daba para que el frío no los destruyera. Así que Dios siempre, tenían ellos la nube de día y la luz de noche, el fuego de noche, y aún así, O sea viendo que las obras a de pesar Dios. de ser un pueblo testarudo, rebelde, un pueblo que siempre estaba contestándole a Moisés, Dios los soportaba Sí. y los bendecía, dándole la comida todos los días, dándole el Sí. agua, dándole la protección. Este es nuestro Dios, el Dios que no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios ama al ser humano, aunque el ser humano no ame a Dios. Así que por eso tenemos que conocer de Dios, su palabra, y lo que Dios ha instituido para bendición del ser humano, el ayuno. El ayuno es fundamental para que Dios pueda intervenir de una manera directa en la bendición del ser humano. Y aquí el pueblo de Israel, un pueblo que empezó a entender que solamente Dios era el único que podía ayudarles, entonces establecieron como un memorial. En México hacemos generalmente monumentos a los héroes que han hecho algo relevante para la nación. El pueblo de Israel hicieron un monumento al ayuno. ¿Qué días ayunaban? Bueno, ya hablamos de dos... ¿Qué meses? Sí, ya hablamos del mes, el mes cuarto, que es el 17 de Tamuz, era el que ayunaban cuando lo del becerro de oro, la del 9 de Ab, que tiene que ver con el juicio después de los 2 espías. El quinto mes, ¿no? El quinto mes, y de allí vendría la del séptimo mes, que es la de expiación, la fiesta que estamos ahora por celebrar, que era el día cuando el sumo sacerdote entraba una vez al lugar año. santísimo cada año, donde estaba el arca del pacto. Y el último pues es en el 10º mes. En el 10º mes es para recordar prácticamente también la invasión que hizo Babilonia y que terminó con la consumación de lo que fue Jerusalén en el tiempo de Babilonia. Hasta que llegamos al tiempo de Jesucristo, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento que hablaban que un día Dios descendería al planeta Tierra. Sí. Porque el hombre en la tierra no podía encontrar respuestas a sus problemas, porque el hombre cometía muchos errores a pesar de que Dios les había dado su palabra. Ellos siempre eran afectados en su mente, en su alma, en su voluntad. Entonces Dios iba a hacer un milagro, algo extraordinario en el ser humano. Dios iba a descender a la tierra, iba a introducirse dentro del cuerpo del creyente, el que le creyera a Dios, para que de esta manera Dios
desde adentro condujera la vida del creyente. Sí, pero antes Esto de eso, era lo que vendría hacia adelante en el Mesías prometido, en el nuevo pacto establecido ya para la iglesia. Es el beneficio de nosotros los cristianos. sí, porque ellos rechazaron, porque esta bendición ellos no rechazaron la a tuvo Jesucristo. Israel. Sí, Entonces, al rechazar a Jesucristo y no creer en Él, no aceptarlo, entonces Dios extendió la salvación a nosotros los gentiles. sí, por eso empieza el Evangelio según San Juan hablando de la creación misma por medio de Jesucristo. Cristo es la palabra que Dios estableció para la creación de este planeta Tierra y la creación de la humanidad. La Biblia dice que Jesucristo es el autor de la vida. Este planeta Tierra y todo lo que hay, los cosmos y las galaxias, fueron creadas por Jesucristo y para Jesucristo. La Biblia habla de el Mesías, el Cristo, el Verbo o la palabra. Que se hizo carne. Un día la palabra habitó entre nosotros. se hizo carne. Dice Sí, Juan. para dar conocimiento de lo que acabamos de estudiar, está en Zacarías, en el capítulo 8, versículos, podemos leer el 18 y 19. Dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo iré también. Aquí el profeta, guiado por el Espíritu Santo, estaba hablando hacia el futuro porque vendría un tiempo de gozo y de alegría, y ese tiempo fue cuando Jesucristo vino a la tierra, sí, porque el ayuno seguía en el pueblo de Dios y había que ayunar, pero había un ayuno que había que conocer. No era lo mismo lo que ellos ayunaban a lo que ahora el creyente puede hacer. Y vamos a la enseñanza misma de Jesucristo para que podamos entender todo ello. Quien enseñó del ayuno es Jesucristo. Cristo enseñó de muchas cosas necesarias para la vida humana. Jesucristo vino a dar conocimiento de cosas importantes en lo espiritual, para la salud física, la salud financiera. Así que el autor de la vida vino al planeta Tierra y Jesucristo vino como un judío. Por eso la Escritura dice que a lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero muchos en el pueblo de Israel le rechazaron. Los únicos que siguieron a Jesús fueron 120 judíos que estuvieron en Jerusalén en un lugar de oración, porque Jesucristo cuando resucitó les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de Dios el Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y solamente 120 judíos entre los apóstoles que eran varones y muchas mujeres. Así que si hoy hablamos de igualdad de género, en Jesucristo se cumple todo ello porque Jesucristo vino a hacer justicia a aquellas personas que estaban bajo la injusticia del hombre, de manera especial las mujeres. Así que en Jesucristo, dice la Escritura, ya no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús y tenemos, gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, el poder contra los demonios, seamos hombres o mujeres. Esto lo deben conocer de manera especial las mujeres para no andar buscando soluciones a sus problemas. Ya fue dada hace 21 siglos la solución.
La Biblia enseña que el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia cristiana, nace con judíos, 120 judíos, muchas mujeres. Allí estaba María, la madre de Jesús, las hermanas de Jesús, estaban también los hermanos de Jesús, estaban otras mujeres, María Magdalena, la primera mujer a quien Jesucristo se le apareció en su resurrección, y fue la primera persona que llevó el evangelio de la resurrección de Cristo. Así que hay que conocer lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Cristo vino, dice la Biblia en Juan capítulo, vamos a leer Juan capítulo 1 del 1 al 3, y de ahí el versículo 14, porque habla que la palabra que todo lo creó, un día se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron. Hablar de tinieblas es hablar del diablo. El diablo tembló ante la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra. Por eso los demonios temblaban cuando Jesucristo se presentaba en una sinagoga, porque los demonios estaban ocultos en los cuerpos de las personas. Nadie había echado fuera a un demonio hasta que Jesucristo le dijo a un demonio: sal fuera de ese cuerpo, y el demonio obedeció. Entonces dijeron en esa sinagoga, está en el Evangelio de Marcos, así comienza su ministerio Jesús. Ellos dijeron: ¿quién es este hombre? Este varón que, aún los demonios, que con tal autoridad habla la palabra, y aún los demonios se le sujetan. Este es el Señor Jesucristo, quien vino a la tierra, el creador del planeta Tierra, de toda la humanidad, Dios encarnado. Podemos leer el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios encarnado. Lo conocimos como Jesús de Nazaret. Ahora sigue leyendo el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hay un parteaguas. Jesucristo vino a dar conocimiento de la gracia misma de Dios. Jesucristo vino a la tierra como un judío, caminó en las costumbres judías, cumplió la ley de Moisés. El único que cumplió la ley al 100% fue Jesucristo. Y Jesucristo fue a la cruz para allí cancelar la maldición de la ley. En Jesucristo hay un cambio de vida, un cambio de tiempo. Un día vinieron a Jesucristo los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando en agua en el río Jordán. Jesucristo mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía también discípulos, así como Jesucristo empezó a hacer discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos de Juan? Tiene que ver con el ayuno. Vamos a leer Mateo 9 del 14 al 17. Es la pregunta que le hicieron a Jesús sobre el ayuno, porque tenemos que enseñar sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo
tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista, estaban en la ley. Ahora Jesucristo, el autor de la vida, el que iba a instituir la iglesia cristiana en la tierra, empezó a enseñar acerca de la bendición que hay tanto en la oración como en el ayuno y la palabra misma que se enseña. Y como dice Juan 1:14, no 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Así es. La gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en el tiempo de la libertad que nos da hoy Dios por medio del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan el Bautista, al preguntarle a Jesús, Jesús contestó: mis discípulos, Pedro, Juan, Mateo, los 12, no necesitan ayunar. Mientras yo esté con ellos aquí en la tierra, no necesitan ayunar. Pero llegará el momento en que yo seré levantado al cielo. Jesucristo, y entonces van a ayunar, dice. Jesucristo vino temporalmente hace 21 siglos a cumplir el propósito de destruir las obras del diablo, y todo ello se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso al tercer día, después de resucitar, estuvo 40 días enseñándoles a los discípulos lo que tenían que hacer, esperando al Espíritu Santo, y Jesucristo regresó al cielo. Y Jesús dijo: cuando yo me vaya, entrará entonces el tiempo del ayuno. Sí, entonces también tendrán que ayunar. Ahí también nos está indicando que cuando venga la eternidad, ya no van a haber más ayunos. Así es. Porque estaremos siempre de fiesta con el Señor Jesucristo allá en los cielos. Pero es que el ayuno es dejar de comer para buscar a Dios. Es consagración, es dedicación a Dios, es hambre y sed por Dios y su presencia. Entonces, cuando hay algún problema, pues es cuando más debemos de ayunar y orar y buscar a Dios y dejar de comer para que podamos comer del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios y seamos fortalecidos en fe. En esta enseñanza Jesucristo está diciendo: voy a ir al cielo, ustedes se quedarán en la tierra, pero vendrá el tiempo del ayuno para que a través del ayuno podamos comunicarnos. En la tierra Jesucristo caminó físicamente, pero ahora físicamente se iba al cielo y tenían que ellos comunicarse con Dios. Dios es espíritu. En la tierra tenían que hablarle a Dios. Ahora, ¿de qué manera sería la conexión entre la tierra y el cielo? Jesucristo por eso les dijo a sus discípulos cuando resucitó: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Poder de lo alto. Solamente a través del Espíritu Santo podemos comunicarnos de la tierra al cielo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, de la deidad de Dios. Jesucristo dijo: no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes y puedan comunicarse conmigo y con Dios el Padre, que estaremos en el cielo. Y recibir del Espíritu Entonces, Santo. la comunicación de la tierra al cielo es el Espíritu Santo. No podemos nosotros hablar con Dios si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abarca todo lo del cielo y abarca todo lo de la tierra. Por eso el Espíritu Santo es el punto de comunicación o es la forma de comunicación al cielo. Ahora, ¿dónde opera el Espíritu Santo en el ser humano?
en nuestro espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El ser humano está constituido de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo físico de nosotros los seres humanos tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que nutrirse para tener vida física y vida biológica. Pero si solamente vivimos para comer, entonces el alma, que es el centro de la vida humana, donde está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestras emociones y sentimientos, entonces empieza a endurecerse. Hay como una coraza que se empieza a formar. La Biblia le llama una fortaleza espiritual en el alma. Y esto viene por mucho comer, porque estamos comiendo. Y por eso llegamos a un punto donde ya no podemos discernir o entender los mandamientos de Dios. Se nos atrofia la mente. El apóstol Pablo dijo, el mal que yo no quiero hacer lo estoy haciendo porque encuentro que el pecado está en mi carne, y el pecado que está en mi carne me está dominando a hacer las cosas de este mundo, y el príncipe del mundo se llama el diablo, Satanás. Él está tentándome en los placeres de este mundo, en la lujuria, la concupiscencia. El diablo quiere que yo fornique, adulterie, que yo robe. El diablo quiere que cometa pecado, porque el pecado le da derecho legal a Satanás para atraparme. Dios quiere ayudarnos. ¿Cómo romper esa coraza que se forma en nuestra alma, esa en nuestro carnalidad, corazón, digamos, esa que carnalidad viene precisamente de la carne? Porque nada más alimentamos son la carne, pasiones y deseos de la carne, no alimentamos al espíritu. Al Y el espíritu no puede oír de Dios a menos que el alma sea liberada. Por eso la Biblia nos enseña cuando el rey David estaba en angustia. Podemos leer en el Salmo 69, allí la Biblia nos va enseñando cómo el rey David, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de lo que estamos enseñando en este momento. El alma está atrapada y necesita ser liberada, necesita que el espíritu salga más allá de lo que es el alma. Y por eso tenemos que ayunar, porque el ayuno es quebrantar el alma, la coraza del alma. Sí. El ayuno es dejar de comer para que el alma se sensibilice, todo lo que está en el alma se quebrante y podamos tener vida espiritual. Por eso dijo mismo el Señor, nadie puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Son las enseñanzas de Jesús. Sí. ¿Cómo va a venir el vino nuevo, que es la unción fresca del Espíritu Santo, sobre un cuerpo en la naturaleza de la carne? Lo va a destruir. Sí. Por eso el cuerpo tiene que ser renovado. Para eso es el ayuno. El ayuno nos regenera, el ayuno nos sana. Hoy la ciencia médica ha encontrado que el ayuno es terapéutico. La persona que ayuna estará sanando su cuerpo. Es un ayuno que ellos llaman de sanidad al cuerpo. Muchas personas ayunan por sanidad, otras ayunan para estar esbeltas, por lo físico. Hay beneficios en el ayuno, pero nosotros los cristianos estamos buscando el otro beneficio, el beneficio más importante, el oír la voz de Dios. Estamos muy lejos del tercer cielo. ¿Cómo comunicarnos de la tierra al cielo? Solamente por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta en mi espíritu. Pero mi espíritu debe estar libre de la coraza de mi alma. Mi alma debe ser quebrantada para que mi espíritu pueda orar con el Espíritu Santo y comunicarme con Dios. Es la manera, por eso Jesucristo dijo, llegará el momento, ahorita mis discípulos no necesitan ayunar, yo estoy con ellos.
pero llegará el momento en que físicamente me apartaré, estaré en el cielo, pero desde el cielo estaré atendiendo sus necesidades. Por eso Primera de Juan dice la Biblia que Jesucristo es nuestro abogado. Sí, pero cuando el yo que me vaya, intercede por nosotros. cuando yo me vaya, entonces ayunarán. Así es. Por eso el ayuno es un recurso que tenemos disciplina. Nosotros para comunicarnos con Dios. Así En el que Salmo 69 quería nos decir comunicamos algo. en la oración, pero cuando la oración no está levantando, así le decimos, es tiempo de ayunar. Sí, cuando Y aquí- también hay un padecimiento o algún problema. Sí, Cuando más. por eso cada quien tiene que ver cómo está su vida espiritual. Si yo soy cristiano y estoy Está siendo dominado por la carne. Sí, o por las entonces cosas de es este momento mundo. de ayunar, ¿no? Estoy más afanado en las cosas del mundo, en todos los placeres de este mundo. No siento el deseo de leer la Biblia, no siento el deseo de acercarme a Dios ni de ir a la iglesia, no siento el deseo de estar en las cosas que Dios manda para vivir una vida de santidad. Pues ya se endureció. Quiere decir que mi corazón se ha endurecido. Necesito que ese corazón se quebrante. ¿Cómo? Ayunando. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. comer. De alimentar la carne. De pues, alimentar la carne. Para alimentar el espíritu. Ahora vamos a enseñar cómo podemos ayunar. Pero primero vayamos a Salmo 69. el Salmo 69. Allí el Espíritu Santo, a través de el rey David, está hablando de los tiempos de angustia que él tenía porque estaba afectado por los enemigos. Dice la Biblia, versículos del 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí el rey David estaba angustiado en su alma y el rey David estaba orando a Dios. Dios, salva mi alma, libera mi alma. No puedo oírte ni puedo recibir de ti, a menos que mi alma sea quebrantada. Estoy hundido en cieno profundo, que no puedo ni ponerme de pie. Así es. Por eso el versículo 10 dice, lloré. Lloré alma. afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, en un tiempo de ayuno hay que quebrantar el corazón, gemir y llorar por el pecado que nos endurece para no oír a Dios. Dios quiere comunicarse con nosotros porque nos ama, pero debido a que hay una fortaleza espiritual demoníaca dominando el alma, no podemos oír la voz de Dios. A través del ayuno se quebrantará todo ello. Dice la Escritura, por ejemplo, aquí en el versículo 16 al 18 del Salmo 69. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Redímeme, acércate a mi alma y redímela, líbrame a causa de mis enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los demonios. Los demonios. Los demonios están tomando ventaja en nuestros pensamientos. Bueno, y los demonios, ¿cuántas personas los están demonios pensando en atacan muerte? también a través de las personas, Sí. porque ahí están atacando. Sí, pero son demonios que están perturbando el alma. El alma tiene que ver con la mente, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la voluntad. ¿Cuántas personas están perturbadas en sus pensamientos? ¿Cuántas personas están muy afligidas? Tienen problemas
de los nervios, no pueden dormir, que caen en un estado depresivo. Todo eso es el alma, y entonces están pensando hasta en la muerte. Todo eso es el alma. Por eso el rey David decía: Señor, acércate a mi alma y redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Por eso estamos ayunando en un ayuno de expiación, para que nuestra alma sea redimida, sea liberada, seamos quitados de todos los pecados que el diablo tiene para someternos. Por eso en el ayuno hay un quebrantamiento de las fortalezas del diablo. Es lo que dice Isaías 58:6. El ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, romper todo yugo. Así es. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios en Isaías 58:6. Desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno que Dios ha determinado para la liberación del alma. Si nuestra alma no es liberada, no podemos oír la voz de Dios. Y por eso muchas personas están llenas de maldad. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán estos tiempos peligrosos que ya estamos viviendo. Gente que está odiando a la gente, gente que está matando, que está asesinando, que está robando. La Biblia habla que serán personas sin afecto natural. ¿Por qué? Porque su alma está atrapada. Dios es bueno con nosotros, Él nos enseña. Jesucristo vino a enseñar. Él dijo: cuando yo sea quitado de la tierra al cielo, entrará un tiempo para ayunar. Por eso el ayuno es de liberación. Sí, me estaba acordando yo de otro ejemplo bíblico, más o menos similar como David, que tiene que ver con el profeta Jonás. El profeta Jonás, cuando estuvo dentro del pez. El vientre de un pez. Sí, estuvo 3 días, 3 noches dentro del gran pez, y allí es donde él afligió su alma y oró al Señor. Hizo una oración muy poderosa en el capítulo 2 de Jonás, y allí vemos, él mismo está hablando acerca de cómo Dios afligió su alma. Y entonces es cuando, después de la oración de Jonás, es cuando Dios soltó a Jonás del pez. Es lo que dice el capítulo 2. Sí, por eso toda persona que llega a llorar por la situación trágica que está viviendo, como en este caso Jonás. Jonás estaba atrapado, se puede decir. En el vientre de un gran pez, pero en el fondo del mar. Sí, estaba terrible. Y Jonás estaba viendo la muerte, estaba a las puertas de la muerte ya. Sí. Entonces, desde el fondo de su alma clamó en angustia, en desesperación, y estando ya en muerte, llorando. casi. Es lo que sucede en el ayuno. La Biblia dice, por ejemplo, en Joel 2:12, no es convertíos a mí, dice Dios, con todo vuestro con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Lloro y lamento. Este es el ayuno que Dios ha escogido para que nosotros seamos libres, porque somos espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser libre. Solamente en el espíritu puedo oír la voz de Dios, puedo caminar en la voluntad de Dios. De lo contrario, lo único que tendré es religión. Y hay muchas religiones que no oyen de la voz de Dios. Por eso el ayuno es fundamental. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, ellos estaban hablando del ayuno de acuerdo a la ley. Ellos caminaban en la ley, los fariseos también caminaban en la ley, ayunaban de acuerdo a la ley, pero aquí Jesucristo dijo: vendrá otro tiempo, cuando yo sea quitado ayunarán, pero ahora es el Espíritu Santo quien nos ayudará, y el Espíritu Santo se manifestará cuando estemos quebrantando el corazón a través del ayuno. Y es el ayuno que Dios ha determinado. Él quería hablar más de Jonás. ¿Sí? Sí, bueno, es leer lo que dice el capítulo 2 de Jonás,
y allí vemos, él menciona tanto la palabra Seol, que habla del infierno, también habla acerca de su esperanza, que es ir de nuevo al templo y dar su voto de ofrendas, ¿no? De sacrificios al Señor. Dice Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo. Dios escucha la oración de un corazón quebrantado, un corazón que está gimiendo. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios espera que toda persona se humille delante de Él. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Jonás llegó al punto de la humillación, del quebrantamiento, de estar gimiendo y llorando delante de Dios, y Dios escuchó su oración. Por eso tenemos que ayunar para encontrar las respuestas de Dios, porque Dios quiere ayudarnos. Dios es Dios de bendición, Dios es Dios de dar lo que necesitamos aquí en la tierra, pero para que nosotros podamos acudir a Dios, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que dejar de alimentar un tiempo determinado el cuerpo para alimentar nuestro propio espíritu. Alimentamos nuestro espíritu a través de la Biblia, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a la iglesia congregacional para oír la enseñanza de la Biblia a través de un pastor o de un líder espiritual, porque necesitamos alimentar nuestro espíritu. Estamos en la oración que podemos hacer en el espíritu, el don de las lenguas. Tenemos que usar el don de las lenguas para comunicarnos con el cielo. Son formas de alimentar nuestro espíritu. Así que tenemos que aprender mucho de todo ello. Para eso es la iglesia local, donde somos enseñados cómo vivir en la victoria de Jesucristo aquí en la tierra. Así que la enseñanza de Jesucristo es sumamente importante. Y bueno, técnicamente, ¿qué es ayunar? Dejar de comer. Es dejar de comer. Y vamos a poner dos cuadros rápidos aquí. Muy rápidos, casi nos de vamos. Cómo ayunar. Ayunamos en la noche. La noche es el tiempo donde dormimos. Se ayuna cuando se duerme. Por eso la primera comida del día se llama desayuno. O sea, estamos quitando el ayuno, estamos saliendo del ayuno porque vamos a comer. Es la primera comida del día. Así que en la noche hay 12 horas de ayuno. En el día son 12 horas. Se ayuna de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Puedo ayunar el desayuno, puedo ayunar la comida o puedo ayunar la cena. Así que puedo quitar el desayuno, puedo quitar la comida o puedo quitar la cena. Nosotros a veces decimos, ayuna con una comida,
ayuna con 2 comidas. Así que Pero el también ayuno es el ayuno completo, es que es guiado sin por nada el de Espíritu comida. Santo. Sí, hay ayunos, ejemplos en la Biblia, como el ayuno que hizo, por ejemplo, Pablo, el ayuno que hizo la reina Esther, el ayuno que hizo el profeta Daniel, el ayuno que hizo el mismo Señor Jesús. Cuando ayunamos, generalmente tomamos agua, porque el agua debe estar de por medio para eliminar las toxinas del cuerpo. El agua no es alimento, el agua es necesaria para poder liberar esas toxinas. Hoy la ciencia médica habla del ayuno intermitente, donde toman como base las 12 horas de la noche más las horas del día. Por ejemplo, quitan el desayuno y la primera comida del día es a mediodía. Entonces ayunan unas 16 horas por 8 horas de comida. Sí. Y eso es quitarle la comida normal al cuerpo. Cuando vamos a comer en el tiempo de un ayuno, comemos con moderación. Si antes comíamos 2 tortillas, ahora una tortilla. Si antes comíamos 2 panes, bueno, y es importante ahora un ayunar pan. Para Hay que, para que la carne se someta porque el alma. es lo que buscamos, que mengue la carne y suba el nivel de mi espíritu, el nivel de mi fe. Y la comunión con Dios. Es así. La presencia de Dios, como el amor de Dios, el poder de Dios, de una manera la palabra especial. de Dios, no, bueno, es importantísimo. Bueno, así tenemos aquí unos son saludos. cosas prácticas para aprender. Gracias por estar con nosotros en esta enseñanza fundamental, porque a veces no conocemos del ayuno conforme a lo que el Señor mismo Jesucristo enseñó y tenemos a veces fobia al ayuno. El ayuno es fundamental. Seamos sabios al caminar en esta tierra y veamos la misma naturaleza en los animales. Cuando yo crecí en mi ambiente familiar, yo veía a mis gatitos que dejaban de comer. Sí, ayudan los animales. Entonces ellos ayunaban. Sí. Así que la naturaleza misma en los animales nos muestra muchas cosas. El estado normal es la comida, pero debe haber un tiempo normal también para ayunar. Y buscar a Dios con todo el corazón. Así que gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Y únanse al ayuno. Dios les bendiga.